Biografía de Lev Semyonovich Vygotsky. La obra de este genio, que fue Vygotsky, se populariza, se lee, se estudia, se comprende su trascendencia para la pedagogía y para varias disciplinas más allá de la psicología. En el año 1934, la ciencia perdía a uno de los más grandes figuras de la humanística, que sin lugar a dudas garantizó su entrada en el Olimpo de los grandes de la psicología de todos los tiempos. Vygotsky nació en el poblado de Orsha el 17 de noviembre de 1896. Al año de edad, su familia se trasladaba a Gomel, caracterizada por ser una ciudad donde se confinaba a los rusos de descendencia judía. Allí transcurrió la infancia de juventud de Vygotsky. Su padre, Semyon Vygotsky, de origen judío, era ejecutivo del Banco Unido de Gomel, de carácter fuerte y seco, quien generalmente daba respuestas irónicas a las preguntas del joven Lev en torno a la situación social que estaba viviendo su madre, Cecilia Mossevna, maestra diplomada de carácter dulce y comprensivo. Fue muy exigente con el pequeño Lev. Sin embargo, establecieron un vínculo muy estrecho entre ambos. Probablemente esta relación muy cercana entre madre e hijo influyó en las inclinaciones profesionales de Vygotsky. En estas circunstancias, la infancia de Vygotsky transcurrió sin grandes contratiempos y en un medio cultural y económico propicio para su desarrollo intelectual. No obstante, su permanencia obligada en la colonia destinada a los judíos y al hecho de sufrir la marginación, el rechazo y la discriminación social de los rusos, las primeras lecciones para el aprendizaje de la lectoescritura las realiza en su hogar con su madre, quien con gran tacto y extraordinaria dedicación lo introduce paulatinamente en el extenso mundo del conocimiento de las artes, la música, la escritura y la ciencia. En cuanto a la educación primaria, su desahogada posición económica permite a sus padres la contratación de uno de los más reconocidos matemáticos de su tiempo, Salomón Aspis, quien impartía sus clases interesado en enseñar a pensar con independencia y tenía una técnica de ingenioso diálogo socrático, lo que permitía desarrollar habilidades inquisitivas en sus alumnos. Además de la influencia de su profesor, se menciona la de su primo David Vygotsky, varios años mayor, que llegó a ser importante lingüista y con quien compartía el interés por la semiología, la pasión por la poesía y el entusiasmo por la filatelia y el esperanto. Fue el mentor intelectual de Vygotsky. Y a los 15 años se conocía a Vygotsky como el pequeño profesor, porque siempre guiaba las discusiones sobre materias intelectuales entre estudiantes. Tenía un fuerte interés en la filosofía y organizaba juegos y debates en que actuaba papeles de personajes como Aristóteles y Napoleón. Vygotsky era quien dirigía las reuniones y se mostraba muy entusiasmado por los problemas de la filosofía, de la historia y especialmente por la dialéctica hegeliana. Su educación media la realizó en el gimnasio y en la escuela pública judía. Desde entonces mostraba una inclinación muy fuerte por el teatro, la literatura, la filosofía y por los problemas de lenguaje. Otra influencia intelectual fundamental sobre el joven fue su conocimiento del libro Pensamiento y lenguaje, escrito por el lingüista ucraniano Alexander Potevnia, quien llevó a Rusia el pensamiento del pensador alemán Wilhelm Humboldt.
En este libro, por primera vez, Vygotsky se enfrenta al problema de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Según Humboldt, el lenguaje es un mundo propio que hace de intermediario entre el mundo de los fenómenos objetivos y el mundo interior del ser humano. Esta idea sirvió de línea directriz a Vygotsky para sus indagaciones sobre la dinámica de la comprensión humana del mundo en funciones de sistemas cambiantes de mediadores simbólicos. En 1913, concluido el nivel secundaria, no sin muchas restricciones originadas por su descendencia judía, logra ingresar a la Universidad Imperial de Moscú a estudiar la carrera de medicina. Esto a insistencia de sus padres y a la prohibición que existía de ejercer la docencia a los judíos. Poco tiempo después, en el mismo año de 1913, su inclinación por las letras y las humanidades lo hacen cambiar de escuela, ingresando en la Facultad de Derecho para cursar la carrera de leyes. Durante este mismo periodo y de manera simultánea, se inscribe en la Universidad Popular Sanyavsky, institución eminentemente antizarista, donde cursa diversas materias, entre ellas filosofía, historia, literatura y psicología, iniciando un proceso de aprendizaje de diversos idiomas, llegando a dominar además del ruso y el hebreo, el alemán, el inglés, el francés, el griego y el latín. Este último perfeccionado por un personaje que influyó mucho en sus años universitarios, Vladimir Usin. En el año de 1917 logra graduarse de manera satisfactoria en ambas universidades durante el periodo de la Revolución Rusa antizarista. Una vez graduado en el área de las ciencias humanísticas y con el título de abogado, regresa a Gómel a la edad de 21 años, sin llegar a ejercer su profesión de abogado, debido a que sus intereses y las oportunidades profesionales lo llevan a ejercer la docencia en los campos de la literatura, la estética y la historia del arte, en instituciones del nivel medio y en instituciones formadoras de docentes en los campos de la psicología y pedagogía. No obstante, la hambruna y la falta de productos básicos para poder subsistir ante las inclemencias del tiempo, sobre todo en la época invernal, ocasionada por el movimiento revolucionario en Gómez, Vygotsky logra crear una atmósfera cultural muy favorable para él y los pobladores de ascendencia judía. Esta situación de insalubridad prevaleciente en todo el territorio ruso hace que en el año 1919 contraiga la enfermedad de la tuberculosis. Posteriormente, en el año 1924, se traslada a Petrogrado, segunda ciudad en importancia después de Moscú, donde a la edad de 28 años contrae matrimonio con Rosa Noevna Semekova, quien falleció en Moscú en 1979, mujer decidida e inteligente que apoyó a Vygotsky durante las etapas más difíciles de su vida. Procrearon a dos hijas, la mayor de nombre Gita Leonovna y Asia. En el año 1924 parece ser el principio de la exitosa carrera científica en el campo de la psicología. El 6 de enero de ese mismo año, Vygotsky participa en el segundo Congreso de Psiconeurología, insertándose así en la polémica soviética relacionada con la psicología, disciplina científica en el proceso de construcción, que era denominada mundialmente por dos tendencias teóricas, el objetivismo y el introspeccionismo, así como los primeros intentos de fundar una psicología sobre las bases del marxismo.
Kornilov lo invita a incorporarse al Instituto de Psicología Experimental de Moscú, del cual era director, lugar donde Vygotsky crea el laboratorio de defectología. Bajo la dirección de Vygotsky se crea la Troika, grupo de investigación científica integrado por Alexander Luria y Alexis Leontief. En este periodo publica La psicología y el arte y Psicología pedagógica, como resultado de sus constantes experiencias docentes en las facultades de medicina, ciencias sociales, institutos pedagógicos e incluso en el Conservatorio de Música, y de las comparecencias como conferencista en diversos institutos de investigación. En ese mismo lapso de tiempo, retornó a la universidad para estudiar medicina. Sus intereses por las perturbaciones neurológicas y del lenguaje lo llevan a estudiar medicina completamente en 3 años. En el año 1925 concluye su tesis doctoral sobre psicología del arte, en el cual comienza ya a bosquejar varias de las líneas de reflexión que posteriormente formarán la estructura fundamental de su teoría. Durante el largo periodo de hospitalización de 1927 y 1926, redacta el significado histórico de la crisis de la psicología, la cual se considera como obra fundamental para comprender las raíces históricas y metateóricas del programa que animó las investigaciones psicológicas vygotskianas. Entre los años de 1929 a 1931, escribe casi 50 trabajos. Se considera como la etapa de mayor productividad de la Troika, ahora convertida en el Grupo de los Ocho, con la incorporación de Alexander, Zaporozhsky, Lidia, Natalia, Roxa, bajo la dirección de Vygotsky. En este periodo, Vygotsky publica el texto Historia del desarrollo de las funciones psicológicas superiores. En el año 1934, agobiado por su enfermedad, dicta su obra Pensamiento y lenguaje, publicado 2 meses después de su muerte. A pesar de su enfermedad, realizaba constantes viajes a diversas regiones del extenso territorio soviético, con la finalidad de efectuar observaciones y experimentos que le permitieran encontrar soluciones a problemas sociales tan variados y complejos como la educación de los adultos, el analfabetismo, la atención a los sordomudos e invidentes, así como modificar los procesos de atención a individuos con retraso mental, entre otros muchos problemas de la sociedad soviética en proceso de transición hacia el socialismo. Ideas provenientes de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, que establecieron la base de la psicología como disciplina científica. Finalmente, en la ciudad de Moscú, fallece la noche que transcurre entre el 10 y 11 de junio de 1934 a la edad de 37 años. Sus restos descansan en el cementerio Novodevichy de la capital moscovita. Sin lugar a dudas, la historia de su país influyó de manera tan significativa en Vygotsky como probablemente ocurra con cualquiera a quien le corresponde vivir grandes cambios históricos. El legado que nos deja Vygotsky sobre sus teorías se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. Nació Vygotsky durante la época zarista y como joven estudiante se enfrentó a la gran revolución
que dio un giro radical a todo el país y tuvo una fuerte influencia mundial. 2 años después de fallecido y ante la degeneración política de Stalin, el Politburo del Partido Comunista de la URSS critica fuertemente la obra de Vygotsky y sus discípulos, prohibiendo la continuación de los estudios y de las publicaciones de sus obras. No obstante, sus dos más cercanos colaboradores, Luria y Leontiev, logran continuar su obra. En el año 1956, con la apertura instaurada por el primer ministro de la URSS, Nikita Khrushchev, se comienza a divulgar la obra de Vygotsky y de sus colaboradores. En la actualidad, por sus aportaciones teóricas, la comunidad científica lo considera como el precursor de la cibernética, que es ciencia de la comunicación y de la información, y de la semiótica, que es ciencia de los signos que incluye a la lingüística como una de sus ramas, así como el pionero de disciplinas como la neuropsicología, la neurolingüística, la psicolingüística y la psicología del arte, aportaciones que han tenido gran influencia en múltiples campos de la actividad humana, entre ellos la educación. Los postulados básicos que nos deja Vygotsky son los siguientes. La actividad mental es exclusivamente humana. Es el resultado de la interiorización de signos de la cultura de los procesos sociales. La cultura se internaliza en forma de un sistema neuropsíquico sobre la base fisiológica del cerebro humano. La actividad nerviosa superior ha internalizado significados sociales acumulados en el patrimonio cultural de la humanidad, mediatizados por signos. Este proceso se realiza en el transcurso del desarrollo ontogenético en sociedad a partir de la actividad social del niño con los adultos que son los transmisores de las experiencias sociales. Otra aportación tan importante que nos deja Vygotsky son los procesos psicológicos superiores, tales como la estructura de la percepción, la atención y memoria voluntaria, los afectos superiores, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de problemas, etc. Adquieren formas diferentes en culturas y relaciones sociales históricamente diferentes. Vygotsky intenta establecer cómo la gente, con la ayuda de instrumentos y signos, dirige su atención, organiza su memoria y es consciente y regula su conducta. Vygotsky menciona que la sociedad le proporciona al niño metas e instrumentos estructurados culturalmente para alcanzarlas, así como el lenguaje, quien indica que es un instrumento clave creado por la humanidad para la organización de los procesos de pensamiento, porta estos conceptos que pertenecen a la experiencia de la humanidad. Algunos ejemplos de herramientas psicológicas son el lenguaje, los sistemas para contar, técnicas mnemotécnicas, símbolos algebraicos, las obras de arte, escritura, esquemas, los diagramas, los mapas y toda clase de signos. Gracias por su atención.